y se crispa y, Dios mío, increíble, increíble. Hay algo muy curioso que ocurrió siglo XVIII, XIX, donde el hombre pensó de sí mismo que era un ser racional, lo es, ¿no? Y todo era la razón y todo era el conocimiento y la ilustración, ¿verdad? Todo. Pero entra el siglo XX y 2 guerras mundiales que casi nos matamos todos unos a otros, ¿no? Y termina esas 2 guerras y los sociólogos tienen que darle otro enfoque a la perspectiva de sí mismo, ¿no? Y se da cuenta que el hombre no es solamente razón o razonamiento, también es emociones. Y esas emociones son imposibles de controlar. Aunque lo sepas, dice, yo no debería enojarme por esto, ¿no? O estoy quedando mal, se me nota en la cara, pero no puedes. Porque las emociones forman parte de nuestra esencia. Realmente una persona que no sienta nada es una persona enferma, con grave problema. ¿En serio? Claro, serios problemas. Entonces, la cuestión es que la obra que ha hecho el Señor en nosotros, por la fe, es tan enorme que ha sanado nuestras emociones. Y ahora, por ejemplo, sentimos miedo, pero no te paraliza. No es el miedo que te paraliza, sino es el miedo que te hace prudente ante los peligros. No sé, ten cuidado si me va a pasar algo, ¿no? Y así todo, la tristeza, y nos hace reflexivo, meditar, analizar por qué estamos en este estado, cómo poder salir, si podemos haberlo evitado para futuras ocasiones. Y ahora las emociones no nos descontrolan, no nos destruyen, sino que las canalizamos, porque al habernos sanado el Señor interiormente, y esto nos hace mantenernos en una paz. ¿No se ha dado cuenta de eso, hermano, hermana querida? Que está sintiendo algo, una emoción en principio negativa, pero hay algo dentro de uno que tiene el control, y dices tú, hombre, estás triste y algo dentro de ti tiene el control. Eso no pasaba antes, a mí no me pasaba eso. Incluso te enojas, te airas, y ese enojo, esa ira te da fuerza, bueno, para buscar tus derechos, para librarte de un peligro, para confrontar una situación, pero ya no es el descontrol ese, no es que te da la taquicardia, no que sale una violencia que te domina, no. Es increíble la paz que el Señor nos ha dado, nos ha sanado, y esto sí, este momento de alabanza, de adoración nos ayuda, porque si vamos acumulando tensión que hay en el mundo y en el entorno, si vamos acumulando esa tensión, esas presiones, a pesar de la obra que ha hecho el Señor en nosotros, como todavía no hemos sido glorificados, todavía queda en nosotros debilidad, todavía queda en nosotros imperfección, todavía queda en nosotros una tendencia, y necesitamos renovarnos, y estas alabanzas, estos ratitos de oración son muy necesarios. Hasta el creyente más sensible, más ferviente la cosa de Dios, si no busca tiempo para orar, para cantarle al Señor, para reunirse con los hermanos, sabe que las emociones también se transmiten. Te mira alguien con hostilidad y eso es una energía que te hace algo. Después despierta otra emoción, una ira como respuesta, o miedo. Las emociones se proyectan. Cuando uno viene a la reunión, los que están adorando, los que están orando, están no solamente en una comunicación ellos con Dios, que Dios le está comunicando a ellos la presencia
y ellos le están comunicando a Dios su agradecimiento, su oración, sino que también te impacta a ti y a mí. Entonces viene, dice que estoy muy malo y no voy a la iglesia porque me he peleado con mi mujer, con mi marido, ¿no? Pero venga, porque usted está ahora mismo en un estado, en un sentimiento negativo, es verdad, pero la congregación, la adoración, la palabra de Dios predicada le va a sacar a usted de ahí. Por eso es tan peligroso estar rodeado de personas negativas, que no tienen fe, que de todo se están quejando, que de todo tienen miedo y que no tienen ningún tipo de esperanza en el Señor. Entonces te transmiten eso, es una cosa negativa que te absorbe, y a veces tienes que tratar con esas personas para ayudarles, porque trabajas con ellos, pues son tu familia. Pero hay que irse a un lugar apartado a buscar al Señor, cerrar la puerta y volver a llenarse y a recargarse. Y este ratito que hemos tenido ha sido bueno. Amén. No falten nunca a la iglesia. Amén. No falte a la iglesia. Muy buen consejo. Porque es que es un cuerpo y está vivo. Bueno, pues hoy nos toca entrar a la segunda parte. Nosotros habíamos dividido el libro del Éxodo en 3 partes para poderla estudiar mejor. Eso no es que sea así definitivo. Habrá otros métodos de estudio que lo dividen en 2, en 4, en 8, esto da igual. Estos son formas de estudio, método, técnica de estudio para asimilar, comprender lo que dice la Escritura. Ningún bosquejo es inspirado, ni siquiera la división capítulo-versículo son inspiradas. Estos simplemente son ayudas al estudio. Tampoco las cosas son exactamente como lo diga yo porque lo digo yo. Eso sí, habrá cosas de las que digo que se ven con toda claridad en la Escritura y que uno lo puede, que lo lee y lo oye, lo puede constatar y sabe que sí. Pero no es que la forma en la que yo lo expongo para ayudar un poco a asimilar las verdades que hay ahí sea la única ni la mejor. Es la que yo tengo y me valgo de ella para que podamos estudiar. Bueno, dicho esto, entraremos a la segunda parte que trata de la obediencia. La obediencia. La primera parte de todo el libro la englobamos en una sola palabra: liberación. Qué bueno. Ahora, ¿cuál es el concepto que tiene de liberación el hombre no redimido? Pecado. Liberación para hacer lo que me dé la realísima gana. Y ahora lo que me da la realísima gana son pasiones, a veces buenas. Quiero darle un abrazo a mi niño, quiero darle un beso a mi mamá, quiero hacerle un regalo por Navidades a mi tía. Todo eso son cositas buenas, porque eso es el amor, son pasiones buenas. Pero de pronto tiene una pasión mala, negativa, destructiva. ¿Y cómo le vamos a dar rienda suelta a eso? Porque hay libertad de expresión y todo lo que expresa es ofensa. Pero oiga, es que eso no le puedes decir nada, porque personas no redimidas no entiende. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. De hecho, el espiritual se equivoca y cuando alguien le dice, está equivocado, él lo reconoce inmediatamente, porque el espiritual no es que sea mejor que nadie, sino tiene una capacidad de discernimiento mucho más fina que el hombre que vive por sus pasiones naturales y carnales. Como le dijo Jesús a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne. Entonces, la liberación no es vaya usted y haga lo que le dé la gana. No. La liberación tampoco es la liberación de las consecuencias que van unidas a las malas obras o a una mala decisión. Entonces, si yo pongo la mano cuando va a cerrar la tapa del piano, hace pupita. Entonces digo, Señor, pero tú no me liberaste del pecado y sus consecuencias. Sí, pero no peques, no. No pongo usted la mano ahí, no. Como un hermano, esto lo leí un hermano que escribió un libro de chistes de cosas graciosas que habían pasado. Antonio de Córdoba. Exactamente. Y ahí contaba el hermano una anécdota, que era un nuevo creyente
que estaba tan apasionado con el Señor que iba en la moto y dice: Señor, confío tanto en ti ahora mismo que yo cierro los ojos ahora mismo. Y el hermanito tuvo un accidente y se rompió un brazo o algo. Y bueno, pues claro, a ver, no se puede conducir con los ojos cerrados. Entonces, cuando alguien dice liberación de las consecuencias del pecado, sí, pero no por eso vamos a estar pecando, esperando ilusamente una cosa que el Señor no nos ha prometido. Nosotros debemos conducirnos con toda prudencia, con toda honestidad, porque toda acción, sea de la índole que sea, tiene una reacción y resulta a su vez en una repercusión. Aunque nosotros no lo veamos ipso facto o de manera directa, porque hay quien siembra una ofrenda monetaria o un donativo o una ayuda a alguien económica y recibe amor, gratitud o prestigio, y el prestigio a veces se traduce en negocio, porque a veces satisface más el trato con una persona generosa y agradable que el ahorro de 20 céntimos. Dice, aquí 20 céntimos más caro, y aquí 20 céntimos más barato, aquí me trata con una agrado, una simpatía, y aquí dice, yo pago los 20 céntimos por tratar con esa persona. Y ese carácter se forjó en las relaciones con los demás. Así que la primera parte es liberación, pero no liberación para hacer lo que me da la gana, y no liberación de las consecuencias de mis malos actos, sino liberación incluso de la tendencia a lo malo y del dominio que tenía el mal sobre mí. Liberación para poder tomar la decisión correcta sin tener la cadena, la limitación, la esclavitud. Por eso, esa liberación nos va a llevar a la obediencia. ¿Cuál es el problema de las religiones? Las religiones te prometen la liberación a cambio de la obediencia. Pero ¿cómo va a ser obediente uno que no es libre? O sea, imagínense que yo tengo a mi perrito, lo tengo ahí, ¿no? Atado por una cadena. Y le digo, Bobby, ven para acá. Y mi perrito me quiere, me ama. Usted sabe cómo son esos animales, ¿no? Él quiere venir y está ahí y se ¡pum! La cadena. Y ahí, ¿qué hace? Y llora, ¿no? Y motea, porque el animalito quiere estar con su dueño, pero no puede. Le estás exigiendo que obedezca, él quiere, él lo desea, pero hay algo que supera su fuerza. Entonces, ¿cómo me puede pedir a mí una religión, por más buena y más verdadera que sea, que yo obedezca a Dios para que Él un día me libere del pecado y de la corrupción y me meta en el cielo? Pero si no puedo. No, esa es la religión que está vista desde la óptica del hombre. El plan de Dios no era ese. El plan de Dios era, os libero para que podáis obedecerme. Eso está tremendo, ¿eh? Porque podía poner una cadena para que me vaya con él, pero eso no sería liberación. La liberación es darme a mí todo lo necesario para que yo tome una decisión, la de servirle. Por eso la tercera palabra es servicio, que tiene que ver con la adoración. No puedes servir a alguien que no es libre y que no ha tomado una libre decisión. Como Nicodemo viene a decirle a Jesús. Jesús purifica el templo, ¿verdad? Fuera, había hecho una cueva de ladrones y esto tenía que ser una casa de oración. Entonces empieza a sanar aquí a la gente, y ahora los niños alababan y daban gloria a Dios, y ahora los que mandaban en la religión vienen y le dicen, tú explícanos qué autoridad tienes para hacer una cosa como esta. Claro, la autoridad del templo la tenían ellos, los saduceos. Bien, entonces al preguntarle esto le dice, tú eres el Mesías, porque ellos no van a reconocer una autoridad ajena a ellos y superior a ellos que no será del Mesías. Le está diciendo, solo
toleraríamos que hiciera esto en el templo el Mesías, que es un hijo de David, que David es el que levantó el templo. Lo levantó Salomón, pero... Y Jesús le dice, la prueba es esta, derribar este templo y en 3 días lo levanto. Y lo deja en enigma porque la profecía no era para ellos, la profecía era para sus discípulos, que lo entendieron después de la resurrección, y es para nosotros. Que el templo no era aquellas piedras, el templo era él. Bien, dice que algunos habían creído porque habían visto esas señales. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque Jesús conoce cuál es el corazón del hombre, del ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque habían creído en él, impresionados por los milagros, no iban a poder obedecerle por la condición que hay en el pecador, que el pecado esclaviza y le echa por una cadena. Entonces, eso es el final del capítulo de Juan. En el capítulo 3 comienza y se había un hombre fariseo que vino y le dijo a Jesús, sabemos que has venido como maestro porque si no, no haría los milagros. Este es uno de los que se impresionó con los milagros y creyeron en él, pero tiene un problema, el problema que tenemos todos, que ha pecado, y el que ha pecado es esclavo del pecado. Y le dice el Señor, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. O sea, ¿qué le iba a decir Nicodemo? Maestro, eres de Dios por los milagros y tal, pero no te enfrentes al Sanedrín, no te enfrentes, fue un poco imprudente, tú no podías haberlo hecho de otra manera, queremos ayudarte, pero vamos a hacerlo despacio, vamos a ver si podemos patrocinarte, hablar con este y con el otro, que entiendan bien que... No sé lo que le iba a decir. Nicodemo viene a decirle, sabemos, y sabemos incluye a un grupo, ¿no? Sabemos que eres de Dios. Y Jesús dice, si no naces nuevo, ni ves el reino de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Eso es lo que le está diciendo. No puede ser, vosotros no vais a comprenderme a mí y después de comprenderme a mí vais a decir, te voy a seguir. No vais a poder, porque ni siquiera vais a poder ni comprenderme. ¿Por qué? Porque hay un problema que es el pecado y por eso necesitamos un nuevo nacimiento. Y la liberación implica liberarnos de esa tendencia, de esa esclavitud, de esa corrupción del pecado, y el único que puede liberarnos de esto es el Señor por medio del Espíritu. Por eso Juan decía, yo bautizo con agua, pero hay uno que tiene un poder que yo no tengo. Él bautiza con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Juan tiene el poder de convencerte con un mensaje que te confronta y con la unción de Dios se arrepiente el pueblo. El pueblo confiesa sus pecados y sale del agua. Y no ha habido más cambio. Sí, ha habido una buena disposición, ha habido un cambio de parecer, ha habido un sentir, ha habido un arrepentimiento. Sí, pero y luego otra vez la cadena, que cuando el Señor te llame no puedes venir. Entonces, ya hemos visto más o menos con claridad cómo esto se observa en la liberación del pueblo de Dios. Y la liberación del pueblo de Dios tiene un objeto: llevarlos a la obediencia. Llevarlos a la obediencia. Hay pueblo que ha entendido la gracia, ha entendido la liberación de sus pecados, ha entendido que no somos salvos por la obediencia, porque no se puede obedecer si no se es liberado, pero no ha entendido que se requiere la obediencia. Ha pensado, bueno, ya somos liberados, pues la obediencia es irrelevante, será lo recomendable, pero y depende del Señor. No, un momentito. Del Señor depende la liberación. Ahora sigo la metáfora, le quita la cadena al perrito y le digo, Bobby, ven aquí. Y ahora sí, ahora Bobby, libre y suelto, viene hacia mí con todo su cariño, que te pone las patas encima y todo, que te quiere. Y tú, bueno, ya está. Pues te quita la cadena, te llama el Señor con el llamamiento eficaz y tú sales hacia Él. Y ahora te dice, después de todos los afectos y todo, dice, siéntate. Dice, sienta.
Porque esa es la relación de Señor, que Él no es un colega. Jesús es el amigo más fiel, por supuesto. Jesús es el mejor amigo, dice un himno, estoy de acuerdo. Pero Jesús es mi Señor. Jesús es nuestro Señor. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Jesús no es un amiguete. A Jesús le debemos lealtad y obediencia, como Él se la dio a su Padre. Él nos enseñó el camino. Fijaos que dice Pablo, hablando de unos falsos hermanos, dice Pablo, estos son enemigos de la cruz de Cristo. Dice, su Dios, el Dios de esta gente, eran unos hermanitos, entre comillas, hermanitos infiltrados, que nada más que miraban por su vientre, por sus intereses, eran egoístas, abusaban de los hermanos, manipulaban a los hermanos, generaban divisiones y conflictos entre los hermanos, porque no estaban entre la iglesia para ellos entregarse a los hermanos y al Señor y a la obra. No, ellos habían ido allí a llenar el vientre y a beneficiarse ellos. Y Pablo dice esto, son enemigos de la cruz de Cristo porque el Dios de esta gente es su vientre. Entonces, la cruz de Cristo es el modelo, para algunos la cruz de Cristo es donde Cristo pagó mis pecados y como ya está pagado, pues venga, pide ahí, niño. Que está... No, claro, llega uno y dice, de usted un bocadillo de mortadela, y viene el amigo y dice, pide lo que sea, pagamos un bollo de jamón, y va a pedir mortadela. Pero bueno, ya que lo paga el Señor, venga, pidamos todo y... ¿Verdad? Fijaos cómo es el carácter de los seres humanos. Van a un buffet y tiran la comida. No tire la comida porque sea un buffet, porque eso dice mucho de la persona. Coma usted lo que tenga que comer y coma usted ahí y disfrútelo. Pero eso dice mucho de la persona. Y hay gente, hermanos míos, que creen que el Evangelio es eso. Como Cristo pagó, pues no pasa nada. Y viven en el ego, porque hasta Dios murió por mí. Mire usted si soy yo grande e importante. Si Dios murió por mí, el pastor me tiene que rogar que venga el culto. O sea, yo castigo al pastor, ¿cómo? No vengo y me tiene que llamar. Porque si no, ¿me entiendes? Es verdad. O no doy los diezmos. O no doy el diezmo y te castigo. Ahora renuncio al ministerio. Pero hermano mío. No toco más. O no toco. Pues pastor, mira, yo con esta persona no puedo tocar porque es que no sabe. Entonces yo soy un gran músico, estas cosas pasan, no te lo dice eso las palabras, pero la actitud sí te lo dice. O dan una sugerencia, no es recibida y entonces ya no colabora, desaparece. Pero entonces usted mira a Cristo y yo no veo a Cristo eso, yo veo a Cristo si es posible. Y dice, pero no sea mi voluntad, sea la tuya. Entonces, si yo no tomo esa actitud, yo soy enemigo de la cruz de Cristo. Yo soy enemigo de la cruz de Cristo, porque Cristo me dijo, coge tu cruz y sígueme. Entonces la cruz de Cristo es mi ejemplo, no mi papagache. Venga, que paga Cristo. No. Cristo murió por mí. Cristo fue enviado por el Padre para liberarme del pecado. Porque si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre. Pero existe una figura en el Antiguo Testamento que era el esclavo por amor, que liberado de su condena, liberado de su deuda, le decían, ya te puedes ir. Y ahora decía, ¿a dónde voy yo? Si yo soy un fracasado, si yo vine a ser tu esclavo porque llevé la vida que llevé y me vi endeudado y ahora no tengo nada, yo me voy de aquí, ¿a dónde me voy? Estoy más a gusto siendo tu siervo que siendo Señor de mi vida. Yo quiero servirte ya para siempre. Y le dice, pues esto tenemos que hacerlo público. Entonces llamaban a los ancianos y públicamente ese hombre ponía la oreja en un poste de la casa y allí con una lesna del zapatero le horadaba la oreja
y le ponían una señal, y esa señal significa, ese hombre tú lo ves sirviendo, lo ves esclavo, pero ves un esclavo con un zarcillo, con la oreja horadada, y significa, ese es esclavo por amor. Este renunció a su libertad solo por obedecer a alguien con quien da gloria estar. Entonces el Señor nos libera, y algunos se van a hacer lo que les da la gana. Todavía no han entendido una parte nada más. Pero otros liberados utilizan todo lo que tienen ahora, una nueva naturaleza, un nuevo sentir, una mente limpia, una nueva capacidad de aprender. Porque el nuevo nacimiento no es solamente una cosa genérica, es una cosa real que experimenta el creyente. Porque se le da potestad para ser hijo de Dios. E hijo, una expresión en hebreo que también significa semejante a. No es solamente que recibimos una nueva naturaleza por la regeneración, no es solamente que recibimos la adopción, sino que además es la capacidad de ser santificado, de ser transformado a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que Dios el Padre dijo en el cielo, ese es mi hijo que me agrada. No lo dijo Dios ni de Moisés, porque Dios honró a Moisés. Ahora lo van a ver aquí, capítulo 19. Dios honró a Moisés, pero Dios no dijo en el cielo, ese es mi hijo y me agrada, acepto lo que diga. Entonces hemos sido liberados para ser esclavos por amor. Ahora, soy esclavo, pero aquí está el esclavo del Señor, ¿no? Qué bonito me quedo ahora mismo eso, ¿eh? Todos los hermanos, le pongo de rodillas, hermano, mi vida para Cristo entera. No, pero un momentito. Es como si me dice alguien, venga, lo que haga falta. Y digo, pues dame 50 euros. Pues, hombre, no te pases. Pues no me diga lo que haga falta. Especifícame qué me ofrece. Si entra en una relación laboral, especifíqueme en el contrato qué se requiere de mí. Eso tiene que estar regulado para que pueda ser aceptado. Y esto va a ser un pacto que el pueblo de Israel va a aceptar. Atención. Siempre los pactos de Dios son unilaterales en el sentido que Dios toma la iniciativa y que Él fundamenta ese pacto en sí mismo, porque hasta la parte que nos toca a nosotros del pacto es posible gracias a lo que Él nos otorga. O sea que imagínense que hacen un pacto con alguien de estar mañana en Nueva York. Y digo, pero ¿y cómo estoy yo mañana en Nueva York? Y dice, toma el billete para que vaya. Digo, pues si no me hubiera dado el billete, falló ya el pacto en el minuto 1. El Señor provee todo. Nosotros tenemos la disposición del corazón en obedecerle y en perseverar. Y aún así, también te acabas dando cuenta que de Él procede el querer como el hacer. Pero hay un misterio que yo no me lo explico, donde sí nos damos cuenta que nosotros tenemos que hacer una negación de nosotros mismos. Así que, a lo mejor, sí, de Él proviene el hacer, la actividad y el impulso para obrar, para obedecer y para hacerlo. Sin embargo, hay algo que Él no hace. Y esto aquí el calvinista cuando patina, derrapa un poco, ¿qué ha pasado? Me perdí. Hay algo que Dios no va a hacer y no hay ningún texto en la Escritura ni que genere ni una duda. La negación. Oiga,
No, es que Dios produce el querer, sí, y el hacer también, pero para poder querer y hacer tiene que haber antes una negación. Wow, qué bueno eso. Qué bueno. Porque Jesús tenía, y le da a él en la cara. El que le bofeteó se rompe los metatarsos y el metacarpio. Y el radio y el cúbito. Dice, ¿a qué le he dado? ¿Eh? Pero él, como decíamos la clase pasada, el palo que hirió la roca, ¿no? Toda esa es su negación. ¿Sí o no? Esa es su negación. Y ahora, muerto ya, él podía decir, mira, y ahora enterarse de que tengo poder. Dice, y él solo se levanta entre los muertos. No, no lo hizo. Lees claramente la doctrina de Pablo y dice que Dios, por el Espíritu, resucitó a Cristo y que ese Espíritu es lo que opera en nosotros. O sea, Cristo dice, me he negado, me he entregado, han hecho de mi persona lo que han querido, me han maltratado, me han torturado, me han humillado, me han asesinado. Y ahora me quedo aquí muerto en la tumba y ya veo que dice mi Padre. Y porque se humilló hasta lo sumo, entonces Dios, el Padre, le dio un nombre sobre todo nombre y lo levantó. Por eso él en la oración antes, con sus discípulos, la última oración dice, glorifícame tú. Él tiene gloria propia, pero él dice, glorifícame tú. Glorifícame. Cuando nosotros nos negamos, y luego entonces Dios produce, como a Cristo lo ha servido y lo sentó a su derecha, pues el Señor nos levanta por encima de la prueba y nos da los dones y nos da la fuerza y nos da el querer y nos da la fe y nos hace muchas cosas. Pero la negación parte de nosotros. La negación es nuestra parte. Ahora, yo me he negado. Y ahora voy y le digo, ¿qué quieres? Aquí estoy para servirte. Háblame. Y entonces tiene que venir ese contrato, ese pacto. Pero para darle la palabra, el pueblo de Israel va a vivir y tiene que experimentar una preparación. Y esa preparación es muy esclarecedora para algunas cosas que ocurren también en la vida del creyente cuando se dispone a la obediencia. Porque hay creyentes que no se disponen nunca a la obediencia. Dice, voy el domingo a la iglesia, me canto los corillos, saludo a los hermanos, echo mi burrito volador, y si pasa la canasta por otro lado, miro de mí. Si le hagas un recorte, dice, voy a ir al servicio. En ese momento clave, de Simeón, hermano de la tribu de Simeón, en el momento oportuno, dice, ahora es. Entonces, hay gente que nunca se dispone a la obediencia, hermano. Hay gente que se dispone a la obediencia, pero a la obediencia pastoral. O sea, que el pastor le tiene que estar en lo alto. Hermano, no, hermano, por favor, sí, pastor, mañana ya de verdad que sí. No, pero hay quien se dispone a la obediencia al Señor, pues hay una preparación. Lo primero que tenemos es la llegada al Sinaí. Hay un punto de encuentro. Hay un punto de encuentro con el Señor. ¿Tiene usted conmigo el capítulo 19? En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Hemos llegado. Ellos tenían un pastor que se llamaba Moisés. Moisés los llevó al encuentro con Dios. Qué bonito es tener, yo he conocido pastores lindos, que ellos tenían autoridad en sí por su carácter, por su edad, por su experiencia, pero los he visto a esos pastores lindos y bellos ejercer su llamado de tal manera que llevan al pueblo al pie del monte para que el pueblo allí tenga un encuentro y aunque Él los instruya, aunque Él los enseñe, aunque Él los oriente,
aunque Él les ayude a darle firmeza a las determinaciones que los hermanos a veces temblando quieren tomar correctamente, pero te das cuenta que es un pastorado tan, ¿cómo decirlo?, discreto. Ese sentido de la discreción, sentido de la oportunidad, de no decir una palabra más, de no adelantarse, no sacar a la mariposa a la crisálida, sacarla hasta que su metamorfosis no termine. También hay padres que saben pastorear así a los hijos y que saben que los hijos van creciendo y que los tienen que ir dejando tomar sus decisiones y se van dando cuenta de los pasos en la vida. En fin, esto no es fácil, ¿eh? Esto no es fácil. Y Moisés lo lleva allí, al pie del monte, al lugar, a las coordenadas, a donde Dios nos va a hablar. Pero, perdóneme si me repito, pero es un problema y un peligro del día de hoy. Está perfecto que usted vea una predicación en internet, o escuche un audio, o lea un libro tremendo que le edifica, o que haga usted sus propios estudios. A mí todo eso me parece bien. Pero no hay nada, ni ahora ni nunca, hasta que venga Cristo, que sustituya ni a la congregación, ni al pastor. Nada. A mí me dice un hermano, claro, yo entiendo que él está dolido, él tiene una experiencia anterior y supongo que por esa experiencia está dolido y que eso es lo que le lleva a hablarme así. Me dice una vez un hermano, pero tú no eres apóstol. Y digo, no, pero que no soy apóstol. ¿Por qué no? Pero soy pastor. ¿O no están constituidos los pastores? Si fueron constituidos los profetas y fueron constituidos los apóstoles, también fueron constituidos los pastores. Y yo soy pastor. Tú no me vas a dar a mí ni un voto de confianza en un consejo que yo dé, en una directriz que yo le marque a la congregación. Tú no me vas a dar un voto de confianza. Tú solamente vas a decir que sí a lo que tú estás 100% de acuerdo. Entonces la iglesia, hermanos míos, no es la iglesia. La iglesia es una serie de espectadores que van al teatro y si le gusta lo que ha escuchado, pues dice ole o da un aplauso, y si no le gusta, pues sale criticando y lamentando la entrada que ha pagado. Pero eso no es la iglesia, hermanos míos. Esa no es la iglesia. Que usted, todo lo que pueda leer, estudiar o ver en internet o por otro medio, que sea para añadir. Y cuidado, porque... Pero bueno, eso será otro asunto. Pero para añadir, nunca para sustituir. El congregarse no tiene sustituto. Y pastores los hay instituidos por Dios. Y me puede decir, pero hay pastores que no, claro, y también hay hombres malvados que le pegan a su mujer y que hacen, ninguna mujer se va a casar por eso. Y también hay mujeres malas que maltratan o humillan a su marido, lo denuncian falsamente, y ¿qué hace? Porque no se va a casar ningún muchacho. También hay jefes que no te pagan el sueldo y te engañan, y no me voy a trabajar, mire, entonces me meto una bola de cristal y no corro ningún riesgo. Pero, ¿y sabes a lo que pasa? Que si una persona ha estado en una religión o en una secta o lo que sea, ha tenido una mala experiencia en una religión anterior, porque ahora esto va a condicionar una nueva, máxime cuando la persona lo ha decidido, porque nadie lo ha obligado. Moisés lo llevó al pie. Moisés lo llevó al pie del Sinaí. Y entonces allí, atención, viene un preámbulo y una propuesta del pacto. Estos negocios que te dicen, firma aquí ya, firma ya, vámonos ya, corre ya, no me fío yo mucho. Verás, a lo mejor lo que me está ofreciendo es lo suyo, es lo ideal. A lo mejor lo que me está ofreciendo es legal y la palabra que me está diciendo es verdadera. Pero no me está respetando como persona. Está interesado en su venta, no en mí. Y eso no me gusta. Eso no me gusta.
Y el Señor, queridos y amados, siendo el Señor y teniendo nosotros una relación de dependencia de Él, no nos engaña, no nos manipula, no nos soborna. Por eso le digo a muchos hermanos que no saben entenderme o yo no me sé explicar, no sé cuál será, o 50%, le digo, hermano, no sean fascinados. Hay personas que se fascinan, que he escuchado no sé qué profeta, y se va. No, es que tengo un llamado para esto del porno, y se va. Ve a no sé quién en internet y ya no le digamos nada. Y hay un muchacho que le dio cogió un maestro, contactó con un maestro de todo judaizante. Y ahora se quiere circuncidar, la madre, que es la madre una cristiana fiel de toda la vida, la pobre mujer sufriendo. Y ahora el hijo le dice, mamá, que es que tú no entiendes de la palabra, tú no entiendes las profundidades de la palabra. Y la pobre mujer llorando dice, yo no entiendo de las profundidades de la palabra porque yo soy una trabajadora y una ama de casa y no tengo estudio, pero yo conozco a mi Cristo y yo llorando. La pobre mujer me dice llorando, pastor, que si tuviera 10 o 2 o 3 años le pego un tortazo y ya le quito las tonterías. Pero es que tiene ya 19, 20 años y ahora se quiere circuncidar, yo no puedo hacer nada, digo, no puede sostener más. Dígale usted que si quiere voy yo le una charla. Y dice, bueno, si quiere venir el pastor que venga, yo lo reviento. No, pero lo reviento quiere decir la Biblia. Dice, que venga el pastor, lo reviento con Biblia. Dice la hermana, yo no quiero que vaya usted así, porque en esa actitud, digo, no hermana, yo si me dice lo que sea, yo me aguanto. Dice, no, pero no. Bueno, el muchacho no quiere, porque se ha fascinado ya con su pastor, porque este muchacho iba a otra iglesia. Su pastor ya, el pobre hombre, le puso la cabeza loca y su pastor ya le tuvo que decir al muchacho, mira hijo, tú haz lo que tú quieras, ¿qué quieres que te diga yo ya? Si te diga lo que te diga, tú me sales con otra. Y al final ya no estaba yendo a ninguna iglesia, porque no había en su entorno comunidades de estas, pero quería quedar para no sé dónde, que iban a hacer una brinidad, cuidarse en masa. Y que, y esto lo que pasa es cuando se fascinan, se dejan impresionar y van, no saben a dónde ni saben con quién. Estése tranquilito en donde Dios lo tiene, lo pone usted. Otra cosa son las injusticias. Sí, es verdad, hay gente que está en una doctrina o una secta rara y uno ve que hay cosas ahí que no, que son injustas, que son corruptas, que son, pues uno dice, esto no es la iglesia, esto es una secta, pues me voy. Ven. Pero no es el caso, porque hay hermanos que no tienen nada que alegar, no pueden decir me voy porque hay un motivo, ha pasado esto, ha pasado lo otro, no. Se van porque han sido fascinados. Y esto le pasó a los Gálatas, que le dice Pablo, ¿quién os ha fascinado? Que pronto, dice que a pronto habéis apartado del que os llamó. Entonces, cuidado con el fascinamiento, cuidado con los fascinantes. Porque mira, Moisés llevó al pueblo tranquilamente y lo dejó ahí al pie del monte. Y ahora va a intervenir el Señor en este preámbulo y propuesta del pacto. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciará a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos
porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Haciendo la salvedad que esto es antiguo pacto y nosotros estamos en un nuevo pacto, pero tenemos que entender una cosa: Dios no cambia. Dios no cambia. Lo que nosotros descubrimos de su forma de ser, porque Él lo revela aquí, nosotros todo lo tenemos que dar por bueno. Y tenemos que entender que Dios es así, no como yo me imagine o como diga mi vecina del quinto. Dios dice esto: habéis visto como yo os liberé. Habéis visto cómo os he conducido hasta este punto. Habéis visto cómo yo os he acercado a mí. También le dice: visteis lo que hice a los egipcios. O sea, visteis cuál es mi severidad en contra de la injusticia, de la perversión, de la corrupción, del esclavizar y del maltratar al prójimo. Vosotros lo habéis visto. Sí. Bueno, pues yo voy a hacer un pacto con vosotros. Pero requiero de vosotros que prestéis atención. Esto no lo entendía, gente como Saúl no lo entiende. Saúl era un rey que le mandó el profeta de parte de Dios una misión y no la cumplió. Entonces no la cumplió y vino y trajo unos animales. Y le dice el profeta: oye, ¿cómo ha ido? Muy bien, hemos hecho la palabra de Dios, todo lo que el Señor mandó lo hemos hecho. Sí, pero el Señor mandó que no trajerais ni vaca ni ovejas de aquella guerra. Y yo estoy escuchando vacas y ovejas y mugido y balido. Entonces, ¿esto qué es? No, un momento, que eso es para Dios, eso es, lo hemos traído para honrar a Dios sacrificando. Y le dice esto al profeta: ¿pero tú crees que Dios se complace en que tú le traigas a Él ninguna ofrenda? ¿O se complace en que preste atención y le obedezca? Eso no ha cambiado, hermanos míos. La gente que dice antiguo pacto, pero antiguo pacto, ¿vale? Hay que saber qué era del antiguo pacto y qué ha sido ya cumplido y por lo cual no está vigente. Pero la obediencia, hermanos míos, no tiene sustituto. La obediencia se requería en el antiguo pacto y en el nuevo. Porque Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. O sea, Jesús considera que le desprecia, que le menosprecia o que le aborrece todo aquel que desdeña sus mandamientos. Ahora usted me dice: que hermano, yo soy débil, me equivoco mucho, y yo me equivoco también. Pero cómo te duele, ¿no? Cómo te duele cuando te equivocas, cuando no lo haces bien. Cuando sabes que has decepcionado al Señor, cuando sabes que has dañado al prójimo, cuando sabes que no has mostrado la imagen que tienes que mostrar de un cristiano, cuando sabes que no has hecho la voluntad de Dios, te duele y te entristece. Y el Señor, que es clemente, misericordioso y lento para la ira, pues te consuela, te levanta y te dice: sigue, que yo te estoy fortaleciendo, te estoy trabajando. Pero ese favor, esa gracia, esa relación de amor y de comprensión la goza el que ama al Señor. La persona que ama al Señor, que le busca, que quiere estar al pie de ese monte para escucharle, y le dice: si me prestas atención, porque hay cosas que si no prestas atención no lo oyes. ¿Tiene hijos adolescentes? Esto es un clásico. Le está hablando y no echa cuenta. Y dice: niño, ¿te están enterando? Sí. Mentira, después no hace nada, lo hace todo al revés. Y tú con una irritación, pero niño, pero será posible, si es que no me echa cuenta, si es que le estoy hablando y tengo el móvil, está mirando ahí para las musarañas. ¿Me quiere prestar atención? Que después yo creía, yo pensaba, tú no me has dicho nada, tú me dijiste a mí que sí. Me está santificando bien esta criatura. La paciencia me estoy doctorando.
porque no se dan cuenta. Y hay cosas que sí, que te lo pueden decir con la atención en otras cosas, distraído, y se te queda. Pero hay cosas que no, porque hay cosas que para asimilarla y aceptarla, que tú tienes que hacer así y tragar gordo para adentro, que te dice el Señor, esto, ¿tú te acuerdas de esto? Esto no va así. Y tú dices, ¿qué hago, Señor? Esto y esto, y ahora las pasiones, yo me voy, yo me tiro a la piscina, dice el Señor, de piscina, niñita. Eso tiene que... O sea, escuchar superficial, leer superficialmente la Biblia. Ir al culto y estar pendiente con el móvil, a ver cómo va el partido, eso no sirve para nada. Y después desde aquí del púlpito lo ves todo, ¿eh? ¿Es verdad o no? Es verdad. Yo he visto en Amazon que vende un micro para pastores que es como un boomerang, que lo tira así está ahí con el móvil, le tira el de esto y después vuelve otro vez micro. Yo he visto tirar una Biblia, un pastor tirar una Biblia. Hombre, es que... Yo lo he visto. Es que de verdad, Mira, esto lo sabe el predicador. Esto lo sabe el predicador. Hasta el predicador más torpe tiene momentos que sabes que Dios te está dando palabras, que lo notas. Y a veces tú sientes que Dios te está dando una palabra y no sabes, no conoces ese auditorio o no conoces quién puede estar pasando esa situación y no sabes para quién es, pero tú sientes que la palabra te está fluyendo. Pero a veces, como conoces a las personas y los hermanos y sus situaciones, a veces tú dices, uy, esta palabra es para esa hermano, mira, esa es para él. Y lo veis con el móvil. Entonces, hay que prestar atención. Prestar atención. Yo pongo todos los días una lectura para que los hermanos vayan. Y me dice el hermano, pastor, esto se ha muerto ya muy fuerte. Pues yo ponía del Nuevo Testamento y cuando ya lo terminamos ahora pongo del Antiguo y del Nuevo. Y me dice un hermano, pastor, esto es muy fuerte, yo es que leo muy despacio, yo leo contigo más, dice, yo no puedo, no me da tiempo. Digo, tranquilo hermano, no te sientas, los hermanos fríos. Digo, no te sientas mal, tú lee lo que tú puedas. Pero tú lo que leas, que te da tiempo de lectura, que tienes tiempo, 15 minutos de lectura o 20, lo que tú puedas dedicarle, tú le dedicas tu tiempo. Y lee tranquilo y sin presión. Porque más vale que leas 4 versículos, que tú lo asimiles, que tú lo aproveches, que el Señor sabe hablarte con pocas palabras o con muchas. Lo que hay que leer todos los días. Tú no te aflijas, pero yo tengo que poner, porque hay personas que tienen un ritmo, que tienen un crecimiento y para no pararlo a ellos. Pero tú no te aflijas. Vale, pastor, gracias. Claro, después me dice, ahora ya me entero. Antes lo leía, pero no me estaba enterando de nada. Ahora me estoy enterando. Y me habla el Señor cada cosa. Yo nunca pensé que iba a poder entender la Biblia. Y entiendo muchas cosas que no entendía. Bueno. Pues está prestando atención. Claro. Pues está prestando atención. Y si se me enfría el café, me pongo el cafelito antes de irme al trabajo, me pongo el cafelito, la tostada, y me pongo ahí, y cuando me di cuenta, se me ha enfriado el café. Y ya me tengo que ir. Digo, de eso se trata. Dice el Señor, si tú prestas atención, es que prestar atención tiene una cosa. Nosotros comunicamos. Si yo cuento una historia muy triste, y tú no me prestas atención, tú haces así con la cabeza cortésmente, sí, sí, oh, sí, sí, verdad, sí, sí. Pero tú me prestas atención, yo te transmito la tristeza que yo tengo, con mis palabras. Porque hay una energía ahí que te golpea. Esto es una cosa que muy pocos creyentes saben porque no se han dado cuenta todavía. Cuando lees esta palabra con atención, las fuerzas del Todopoderoso te golpean. Te sacan del vicio,
te quita la cobardía, te hace un león, te hace una leona, te levantas diciendo, no, hoy puedo yo con esto. Te alumbra los ojos y dices tú, ¿cómo no entendía yo esto? Estaba tropezando en una tontería cosas que están duras, ¿no? Yo digo una vez a Felipe, un tornillo que no, dice, tú échale de esto, que agarras, ¿no? Lubricantes de esto. Sí. Digo, ya le he echado y no va, dice, pero déjalo actuar. Digo, vale. Los Che no tenía mucha fe. Pero vuelvo al rato y hace, digo, uy, tienes razón. ¿Qué tonto soy? Es que hay palabras de Dios que te dan de momento y tú dices, uy, esto no lo puedo yo. Pero como tú las has atendido, las has entendido, las has orado, mañana te sale. Te sale no ya de perdonar, venga, que perdona, venga. Caiga, no, te perdono. No, ya sientes hasta amor. Sientes hasta satisfacción de perdonar. Oras por la persona deseándole ya el bien, no ya ahora ya deseándole el bien al que te ha hecho mal. ¿Qué pasa? La palabra del Señor al oírla con atención entra. Si oyes con atención, diere oído y guardare mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios no hace acepción de personas. No, Dios no hace acepción de personas. Pero atención a esto. Dios se debe a su propia justicia. Y forma parte de la justicia que coseche el que ha sembrado. Que coseche el que ha sembrado. Porque lo otro es el espíritu de Caín. Caín hace mal las cosas, porque Caín hace mal las cosas. Y Caín, como lo hace mal, no es prosperado. Y mira a su hermano que es prosperado y le tiene envidia. Yo no soy, los que conocen, yo no soy pastor ni predicador de la mal llamada prosperidad, yo no soy. Pero un momento, hay muchas críticas hacia pastores que predican la prosperidad, o la superfe, o como le llaman, pero que los critican por envidia. Es verdad. Los critican por celo. Es verdad. Porque son críticas amargas. Son críticas. ¿Me comprenden? Y yo digo, esto debería de revisarse cada uno hacerse sus propias revisiones. Una cosa que tú no estés de acuerdo con un pensamiento, con una interpretación, una doctrina o lo que sea, y tú lo expresas, bueno, habrá quien es más elegante, quien es más vasto, quien es más vehemente, quien es más prudente, pero bueno, estás expresando tu opinión. Pero hay críticas que se basan en la envidia y en la amargura porque ven que otros tienen lo que tú no tienes, lo que tú quisieras tener, porque otros han logrado lo que tú no has logrado. Y tú piensas que Dios le da al que siembra y al que no siembra. ¡Ay, amigo! Pues entonces cuando escuchan siembra se ponen malos. ¡Ay, amigo! Cuando escuchan siembra le entra taquicardia. Entonces, mire lo que dice aquí, lo dice aquí. Si tú oyes atentamente y guardas, yo te haré de ti un reino de reyes, de sacerdotes. Reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. Y atención, dice, sobre, esto lo estudiábamos en la GGB, ¿no? Sobre. Preposición. ¿Qué significa? Encima de, ¿no? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, mira, no es legítimo que yo me enseñore de mi hermana, ni de mi vecina. Le digo, vecina, que yo soy mi usted. Y eso no está bien, ni siendo verdad. ¿Por qué? Porque mi vecina es mi semejante. Y yo no me puedo gloriar con respecto a otro porque Dios no me da permiso. Porque hay algo que es determinante, que es lo que marca el valor de una persona. El valor de una persona
sería la impecabilidad. La persona que vale, que no está en déficit, ni en negativo, ni en deuda, es la persona impecable. No le puede reprochar, no ha hecho ningún mal y todo lo que haga ahora es bien y se le suma. Pero si a mí me dan 50 euros y debo 100, ¿cuánto tengo? Menos 50, y digo, no, tengo 50 euros, no, tiene usted 50 euros en la mano, pero tiene 100 de deuda, por lo cual usted tiene menos 50. Entonces, no, aquí hago yo 3 obras buenas y digo, soy un fenómeno, dice el Señor, ¿cómo te da usted la cuenta? ¿Te van a enterar? Entonces, claro, como hay un factor determinante que es lo que marca mi valía por mí, que sería no haber hecho ningún mal y a partir de 0 no haber hecho ningún mal no debo nada. Y a partir de ahí todo lo que haga bueno me va sumando. Como eso nadie puede decir, voy ganando, todo el mundo está, perdóname Señor. Entonces nadie por sí mismo vale nada y nadie tiene que sentirse mejor que nadie, ni superior a nadie, ni señorearse de nadie. Pero como Dios es el dueño de todos nosotros, sí es legítimo que Él diga, usted se va a poner ahí a enseñar. Usted se va a poner ahí a dirigir y a gobernar. Y usted se va ahora a callar y va a aprender. Usted va a ser quebrantado en su soberbia. Y cuando usted sea humilde, entonces yo le tengo a usted reservado un lugar de mucha autoridad y gestionar muchas cosas que no son de usted. Y usted tiene que ser humilde, quebrantado, sencillo, liberado de la ansiedad, de la agonía, de la avaricia y de muchas cosas. Y cuando usted sea quebrantado, liberado de esto, yo lo puedo. Entonces, ¿quién es el que manda? Dios. Dios. ¿Y quién es el que pone? Dios. ¿Y quién es el que quita? ¿Quién da la vida? ¿Quién dice se terminó tus días? Amén. ¿Quién puso en el cuerpo a cada uno como Él quiso? Dios. Entonces no se queje. No se queje. Porque Él lo ha dicho. Si oye mi palabra y me prestas atención y guarda lo que pone aquí, yo hago de ti rey y sacerdote. Y te pongo por encima de todos los pueblos porque míos son todos. Así que Dios no agravia a nadie, como el que tiene una empresa y dice, usted hace esto, ustedes se van con este señor y usted organiza el trabajo. ¿Y quién le dice al jefe que no? Si es suya la empresa, venga, haga usted su empresa y usted entonces manda. Pero entonces, si Dios es Dios, que lo es el que manda. Y si Él me dice a mí que me calle, yo me callo. Y si Él me dice, se espera usted, yo me espero. Porque yo no puedo decir, no, aquí yo mando y usted obedece porque mi currículum no me usted, no. No. Y te ponen en su sitio. Ahora, el Señor no hace esto para que nosotros, digamos, nos aprovechemos de los demás, no. Sino para que nosotros sirvamos en el sentido de ministrar, que ministrar es, el concepto de idea es un camarero. Tú estás desfallecido, tienes hambre, tienes sed, desnutrido, deshidratado, y vas a un restaurante a que te restaure. Entonces viene el camarero y te trae, camarero, por favor, lo primero 2 vasos de agua, haga usted el favor, aleluya. Y ahora pongamos usted su buen chuletón de ternera gallega y me trae usted una copita de Ribera del Duero y un bollo de Alcalá, de Guadaira. Y entonces, y viene, ¿y quién te lo trae? El camarero. El camarero te está administrando todos los nutrientes, toda la hidratación, todo. Pero lo está administrando, pero lo administra pues lo tiene. Pero no es suyo. El camarero ha servido 80 chuletones en el mes, pero él no se ha comido ni uno. O se ha comido lo que sea, pero él lo ministra. Entonces, el Señor nos tiene que proveer de dones, de talentos, de recursos, de personas que dicen lo que tú quieras. Hermano, esto es una cosa grandísima. Hay pastores, no soy yo porque todavía no estoy yo para eso, pero hay pastores que viene un millonario y le dice, cuando usted haga falta lo que haga falta, nada más que me tiene que hablar. Es así, y le dicen,
Pastor, mire usted, dice el pastor, mire usted, que resulta que hace falta poner un piso de acogida, de ayuda, y no tenemos para poner la fianza y tal. Dicen, sin problema, venga, pum. Hay pastores que gozan de los recursos que otros les ofrecen porque Dios lo hace así. Me contó un pastor que habían pasado un montón de años, quería tener un grupo de alabanza y no podía porque los músicos se le iban, iba uno, se iba, lo contrataban de otro lado, se iba al mundo a tocar, o se iba a otra iglesia más grande que para tocar allí y el pobre pastor. Pero un día se convierte en un hombre, era profesor en el conservatorio, se convierte, si puedo servir en algo al Señor. Y ahora, ¿qué pasa? Le empieza a hablar de Cristo a compañeros suyos, y lo formaron. Había tres o cuatro musicazos ahí, pero Dios le dio la cosa. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Pues eso es. Ahora contrate usted a unos músicos de esos niveles y páguele, y que estén todos los días, todos los cursos, y que lo hagan con devoción y con una entrega y un entusiasmo. Eso no. Eso. Y sin embargo ellos lo hacen sirviéndole al pastor. Ellos lo hacen sirviendo a Dios, pero que le han dicho al pastor, ¿qué puedo hacer? Y lo mismo, son músicos y lo mismo le hubiera dicho, ¿puede usted limpiar con la fregona? Y se pone a limpiar. Pues eso es que cuando llegas a ejercer tu ministerio principal, que es la mayordomía, empiezas a recibir de Dios, pero porque tú oyes atentamente, pones por obra y te acabas convirtiendo, porque mira, en la palabra está la voluntad. Si dice alguien, tráeme un vasito de agua, se cumple tu voluntad cuando te traen el vasito de agua. Entonces, cuando una persona oye atentamente y pone por obra lo que oye, se convierte en una extensión del otro. Y si se produce y ese es el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor te comunica no solo su voluntad, sino los recursos, las oportunidades, el equipo, todo lo necesario para que esa voluntad se cumpla. Lo que pasa es que a veces Dios, por las formas que tiene de trabajar, primero te dice que haga su voluntad y la voluntad te sobrepasa. Te dice que levante un edificio y tú no tienes ni dinero, ni arquitecto, ni nada, y te dice, tú levantarás un edificio. Te dice, tú irás a la otra esquina del mundo. Dice, si no tengo ni para el billete del autobús a Corea. Y el autobús a Corea para los mares, ¿no? No tengo dinero para eso. Y ahí yo a Brasil. Pero el Señor te puede dar primero la visión y el llamado, y luego te va equipando de los demás conforme tú te vas disponiendo a la obediencia en otras cosas, quizás más pequeñas o menos gratas. Porque hay cosas que son muy gratas, te dice el Señor. Cómete ese chuletón. Dice, ahora mismo, Señor. A la orden. A la orden. Pero hermano, te dice el Señor, hoy con toda. Hoy ayuda. Es si esta persona no tiene razón, pero cállate. A veces el Señor hace cosas. Y nos tenemos que dejar llevar por la intuición del Señor, del mover del Espíritu dentro de los parámetros de la palabra. Entonces, versículo 7, Moisés, el pueblo acepta la propuesta. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió uno y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. El pueblo acepta la propuesta.
O sea, Dios le ha dicho a Moisés, ven, dile al pueblo esto. El pueblo dice, sí, oiremos y obedeceremos. Entonces le dice Dios, ahora te voy a hablar y ellos van a oír mi voz hablándote a ti, con una finalidad, que te crean. Claro, sin ánimo de ofender, pero si viene una persona musulmana y me dice, Mahoma es el profeta, no, yo o le creo o no le creo, pero ¿qué puedo decir? ¿Por qué le creo? ¿Porque lo leo y me convence a lo mejor? ¿O porque has nacido en una familia musulmana y pues la fe que es de tus padres y tú la sigues? Pues puede ser. Pero mirad lo que hizo Dios. Le dijo a Moisés, te voy a hablar. Mis palabras las oirá todo el pueblo, puesto que lo que va a decir Moisés a partir de ahora es lo que dice Dios. Esto solamente se lo ha dado Dios a dos personas. O sea, esto es una categoría profética que me quedó. Moisés y Jesucristo. Porque Dios le habló a Moisés y el pueblo oía a Dios hablándole a Moisés y dice, lo que diga Moisés es lo que dice Dios, porque Dios le habla a este hombre, lo hemos oído nosotros. Pero Dios ya nunca más habló. Habló, pero se comunicó, pero hablar así, eso nunca más. Hasta que un día viene un hombre tan lindo, tan sencillo, con una cara tan humilde, parecía que era cualquiera. Y viene a Juan y dice, bautízame. Juan se queda pasmado, dice, pero ¿cómo te voy a bautizar yo a ti si tú eres más blanco que la nieve? Bautízame tú a mí. Bautízame, cumple con la justicia. Y lo mete al agua, que significa la muerte. Todos los que se venían bautizando venían confesando, soy un esto, soy lo otro, soy un aquello, pero ya no quiero serlo más. Y Juan los metía en el agua, decía, que se quede ahí abajo eso que tú eras y que salga una nueva persona, que Dios te da una nueva oportunidad. Y eso era para el tipo de arrepentimiento. Ahora viene Jesús y dice, bautízame, y dice, ¿y tú? Pero si tú no, dice, porque eso significa morir, y Jesús va a morir. Pero no va a morir por sus pecados, no va a morir por su culpa, va a morir por la mía. Entonces cuando se mete al agua, siendo lo que significa esto, que él aquí está rubricando su contrato, cuando un cristiano se bautiza está diciendo, según Pablo dice en Romanos capítulo 6, cuando uno se bautiza en su muerte, dice, yo muero al pecado y vivo ya para Cristo. O sea, muero al pecado es, ya no voy a hacer aquellas cosas que hacía, ni me voy a dedicar a aquello que me voy a dedicar, ahora me voy a dedicar a Dios y a las buenas obras. Entonces muero a mi y entonces todo el mundo te aplaude, porque si tú te vas a bautizar y dices, ya no robo más bicicleta, ya no le voy a pegar más a vecinos, ya no voy a fumar más drogas, ya no digo más embuste. Entonces te bautizas y todo el mundo, tu madre llorando, aleluya, ¿me entiendes? Todo el jefe diciendo gloria, todo el mundo celebra que tú hayas muerto a eso que eras. Cuando Cristo se mete al agua, Dios el Padre, porque Dios también tiene sentimientos, no son como los nuestros, pero tiene sentimientos. Cuando salió su Hijo del agua, que representa la resurrección, el Padre no se aguantó y habló desde el cielo y dice, ese es mi Hijo, ese es mi Hijo, y me agrada hacerle caso. Solo Dios solamente, esa categoría profética me quedó. Moisés y Jesús. Lo que pasa es que Jesús le gana porque a Moisés no le dijo, eres mi hijo. A Moisés le habló como mediador para certificarlo y que el pueblo le crea. Aunque dice Hebreo que Moisés fue fiel en todo, pero que nunca la casa será más grande que el que la hizo. Así que Moisés era como era porque Dios le hizo, y Jesús es el que le hizo. ¿Verdad? O sea que él dice, te hablaré para que te crean. Y Moisés refirió las palabras al pueblo, del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo. Sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos
no subáis al monte ni toquéis su límite, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado. Sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Esto es escatológico, pero no lo puedo explicar porque entonces vamos a hablar eso son 7 meses. Pero sí os voy a decir a grosso modo la parte escatológica que tiene. Primero os digo lo que hay, que ya lo hemos leído. Dios le dice a Moisés: ahora sube, baja y santifica al pueblo. Diles que no toquen las cosas sagradas, porque el que toque, sea hombre, mujer, un niño o lo que sea, tiene que ser asaeteado o apedreado. Nada puede tocar mi santidad. ¿Por qué? Porque no se puede poner en compromiso la limpieza, la pureza, la santidad de Dios, porque sería un desafío a su justicia. Que se preparen. Tienen que estar en unas condiciones. Y aún así hay un límite que no se puede traspasar. Bueno, entonces, dice, ¿cuándo va a ser esto? Cuando toquen la trompeta. Entonces, descendió del monte, que representa la morada de Dios, porque Dios no mora en un monte. Esto era una idea de los paganos, el monte Olimpo, ahí viven los dioses, ¿no? Esto de los montes, por eso en la Biblia del Antiguo Testamento verá que está prohibido comer en los montes, porque se refiere a esto, a romería, porque pensaba que en los montes viven los dioses. Por eso dice el Salmo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Como diciendo, los dioses esos de pacotilla que dice la gente que vive en los montes, mi Dios es el que hizo los montes y la tierra y vive más alto que ellos. Pero como está empezando a tratar con un pueblo, quiere dejarle unos conceptos. Y la idea es: esa es mi altura, mi morada. Aquí no sube nadie, aquí sube nada más que tú. Y tú, desde mí, bajarás a santificarlo. ¿Lo captas? ¿Cómo Jesús baja del cielo para santificarnos? Y ahora, dice, ¿cuándo se acercará? Cuando suene la trompeta. Estamos esperando una trompeta que nos acercará. Entonces habla de lavar los vestidos, y Apocalipsis dice que hemos lavado los vestidos, que hemos blanqueado nuestros vestidos, ¿sí o no? Porque Cristo, con su sacrificio, su muerte, su vida y su enseñanza, Cristo nos ha santificado. Tercer día, que el tercer día representa la resurrección de Cristo. 3 días es una clave en toda la Biblia, pero 3 días también significa un espacio de tiempo. Hay quien ha dicho el tercer milenio. Yo no me aventuro a hacer esos cálculos porque después falla y queda mal, ¿sabes? Has predicado un sermón muy lindo, ha tenido una trayectoria más o menos aceptable y después te vienen 2 manchones, que son dio fecha y dio... Entonces mejor no digo fecha porque yo tampoco ni la sé, ni en mi negocio saberla. Mi negocio es decirle a los hermanos: esperemos que suene la trompeta y nos va a poner el Señor. Esperemos porque Cristo bajó del monte para santificarnos. Esperemos porque Dios nos va a traer y nos va a llevar consigo. Entonces, ahí hay una congregarse para acercarse. Sí, hermanos míos, dice Apocalipsis, hablando de la inminencia del regreso, y dice: el que sea santo, santifíquese más. ¿Y el que sea inmundo? ¿Por qué? Porque de esto se trata. Esto no se trata de consagrarse a duras penas, un poquito sí, un poquito no. ¿Tú cómo me ves? Hay que ducharse. Bueno, no, mira, en la bodega. Me voy a lavar los pies, el bidet, un poquito de colón y ya nos calmamos. No, eso no, eso así no es. Si se va a duchar, se ducha de verdad. Ducha de verdad. Queda detrás de la oreja. ¿No? Ducharse un poquito.
Entonces, esa es una manera de vivir, es una actitud, porque estamos esperando a nuestro Señor. Y dice que todo nuestro ser sea santificado, que sea guardado irreprensible, espíritu, alma y cuerpo, para la venida del Señor. O sea, ser reunidos con Él, no que nosotros vamos a entrar porque yo me santifique, no. Habla de la actitud ante nuestra inminente reunión con Él. Entonces, el que no entienda eso dice, porque ese es el mundo. Si va a estar ahí midiéndome hasta dónde llego, pastor, hasta dónde es pecado, hermano, hasta dónde tú crees que... No, si va a estar así, no hablemos. Si nos vamos a entregar, nos vamos a entregar. Y vamos a santificarnos cada día y buscar a Cristo cada día con la expectativa de tener más comunión. Por eso hay partes de la Biblia que hay gente que no lo entiende. Ni aunque lean comentarios, no lo entienden. Porque necesitan revelación, y esa parte de revelación es una comunicación con Dios. La revelación es un don que te dan. Es una comunión, una comunicación estrecha con Dios en la búsqueda de Dios. Y se produce ese chispazo. Predicador ungido, a veces sí se tiene que preparar, evidentemente. Pero muchas veces le vienen, dicen cosas, ve cosas sobre la marcha que se queda el mismo predicador, y te dice, lo mejor, pastor, ha estado usted hoy de dulce, y dice, pues no era lo que tenía, perdónalo. Muchas veces. Porque eso es, porque el hombre está cerca, y el pueblo lo sabe. ¿Por qué? Porque el pueblo nota que hay algo. Porque ellos mismos también lo reciben. Porque aquí no nos está hablando de una religión que no podemos ver nada, ni sentir, ni constatar, ni nada hasta que sea fin del mundo. No, nosotros no estamos hablando de una secta del fin del mundo. Esto es una secta de vida y vida en abundancia. Esto es el que cree en vida y su interior. Brotan los ríos de agua viva. Y el pueblo lo nota, lo siente, lo palpa. Porque esto es lo mismo que hizo Dios con Moisés, lo hace hoy también con los predicadores a otro nivel. El pueblo siente una confirmación interna de Dios que dice, eso es la palabra de Dios y es el consejo oportuno y esa es la dirección de Dios, y a eso es a lo que vamos. Voy terminando. Dios desciende sobre el Sinaí. Ese descenso es porque está todo en orden para ello. Y hay muchas congregaciones que han experimentado algo similar. Un día aparentemente cualquiera para nosotros es de repente vino, de repente para ti y para mí. Pero Dios tiene en su agenda marcado los días, los años y la cosa. Y Dios dice, tengo señalado un día que te voy a visitar increíble. Te voy a hacer saltar como los corderitos de las manadas. Yo tengo un día para una congregación y no hay que inventarse los milagros, ni romper la cervical a los hermanos, ni nada. Ni darle un chaquetazo con la llave adentro. Claro, porque así también yo. Bim bom, bim bom. No hace falta. No hace falta. Hay congregaciones y ministerios y pastores, iglesias y pueblos que en su búsqueda, en su santificarse, en su acercarse, en su aceptación de la palabra, en todo esto, de momento, de repente para ellos, pero la noticia de Dios estaba señalado y profetizado. Derramas el hoy, Padre, y se forma un lío. Se forma un lío y el Espíritu dice, añadía cada día a la iglesia. Y se produce un fenómeno. Dios lo hace. Claro que lo hace. Claro que lo hace. Y pueden pasar con los coches por ahí y aparcar ahí y decir, yo me tengo que meter ahí a la iglesia. Así es. Hermano, lo que pasa es que si no están las condiciones apropiadas, esto no es una tómbola. Esto no es, voy a comprar de esto de Navidad a ver si me toca. No, esto no. El que es fiel en lo poco. Por eso a mí no me da envidia cuando veo hermanos, personas que legítimamente, sin engaños, sin mentiras, sin fraude, sin robo, legítimamente han sido prosperados, engrandecidos, ampliados por el Señor. Yo me gozo porque sé que han hecho las cosas como Dios manda y ahora están recibiendo esto porque han oído atentamente y han generado las
condiciones necesarias, porque dice Dios a Moisés, santifícame al pueblo, y le tiene que decir al pueblo, y dice, yo no lo veo así, pueblo, por favor, yo no lo veo así, bueno, pues póngase usted allí el último, mientras lo va viendo o no lo va viendo, porque aquí en primera línea, aquí, porque es que aquí toca y te tiene que asaetear. Hoy día no hacemos esto, pero lo hace el Señor, muy a pesar del pastor, y de la madre y del padre del que sea. Porque a veces Dios asaetea a tus propios hijos y te duele a ti, pero dice Dios, ¿quiere que obre o que no obre? Obra. No nos dejes como estamos, Señor. Si nos dejas como estamos, ¿a dónde vamos? Tú obra. Y si lloramos, ya nos consolaremos, pero obra y atráenos a ti. Prepáralo todo para que tú desciendas sobre nosotros como necesitamos. Desciende sobre Sinaí hasta el 25, que ahí es donde termina. Pero voy a leer esto rápidamente y ya está. Versículo 21, Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová. Ahí hay una curiosidad malsana. Hay gente que quieren ver lo que no han de ver de las intimidades de Dios, quieren traspasar unos límites que no son sus límites y quieren una cosa. Moisés podía llegar hasta la misma presencia de Dios donde quiera, estaba autorizado. Pero los demás no. Esto no estoy hablando yo de que... Ustedes me entienden, ¿verdad, hermano? Yo no estoy diciendo aquí que uno sea más lindo y otro menos lindo. Pero hay que saber ser prudente y moverse donde Dios nos ha puesto y donde Dios nos ha llamado. Porque esa curiosidad y ese querer y ese ponerse y esa falta de... esa presunción, esa falta de... Yo no voy a una casa y me meto hasta la cocina, pero me han abierto la puerta, sí, pero no. Y si no me dice siéntese usted, yo no me siento, oiga. No me siento. Porque es así. Y con Dios tiene que ser así. Que nadie traspase los límites, porque cae multitud. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estragos. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límite al monte y santificador. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes del pueblo que no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Ahí termina la preparación, pero se da cuenta como Dios le dio esta orden, se la repitió. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? Nadie lo va a hacer porque eso ya está hecho. Nadie lo va a hacer porque eso ya está hecho. A veces Dios nos manda cosas y te espera, y cuando está hecho te dice, hazlo, y dice, ya está hecho. Y tú sientes que Dios te está diciendo, eso es lo que yo quería, esa es la respuesta que yo quería. Yo no quería ahora que me diga, ahora no preparo, no, eso es lo que yo quería, que tú me pudieras mirar a mí a los ojos con franqueza y decirme, mi Señor, no va a pasar eso porque eso ya está hecho desde que tú lo mandaste. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, por el pueblo que te obedece y que te ama. Gracias, Padre Santo, por siervos como Moisés, que han llevado al pueblo no a donde ellos han querido,